Bueno, buenos días a todos. Vamos a ir empezando y la gente que se coloque, siente por detrás. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, hoy para presentaros la primera charla la va a dar Uxía Tobío, que es investigadora predoctoral del grupo de enfermedades inflamatorias. Y bueno, nos va a presentar parte de su tesis doctoral que la está dirigiendo la doctora Patricia López. Y nada. Buenas tardes, soy Uxía Tobío Parada y voy a hablar un poco sobre mi trabajo titulado Neutrófilos APC-like, una población distinta de LDGs con características únicas y su potencial uso como biomarcador de riesgo cardiovascular. Para entrar un poco en contexto, en el lupus eritematoso sistémico, los neutrófilos desempeñan un papel fundamental en la patogénesis de la enfermedad y en el desarrollo de complicaciones cardiovasculares asociadas. Parte de estos neutrófilos van a ser LDGs o granulocitos de baja densidad que se pueden formar directamente a partir de la hematopoiesis o de neutrófilos previamente desgranulados. Estas LDGs van a presentar una mayor capacidad de formar nets o trampas extracelulares de neutrófilos. Además, estas nets van a contener moléculas proinflamatorias o componentes oxidados que van a llevar a la activación de células dendríticas y a una posterior activación de linfocitos T y B autorreactivos. Por lo tanto, bajo todo este contexto de inflamación, se va a promover el daño endotelial y la posterior formación de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo surge este estudio? Bueno, pues en estudios previos realizados en nuestro grupo de investigación llevamos a cabo la cuantificación de distintas subpoblaciones mieloides en 143 pacientes lúpicos, 33 controles sanos y 22 controles ateroscleróticos no autoinmunes. De todos ellos se extrajo sangre fresca y se aislaron PBMCs. Mediante el análisis por citometría de flujo pudimos identificar dos subpoblaciones en función de la expresión de CD14 y CD15, por un lado los monocitos y por otro las LDGs. Dentro de los monocitos, en función de la expresión de CD14 y CD16, identificamos tres subpoblaciones: monocitos clásicos, monocitos intermedios y monocitos no clásicos. A su vez, dentro de las LDGs, en función de la expresión de CD16, identificamos dos subpoblaciones distintas: LDGs CD16 negativas o low, que las llamamos LDGs negativas, y las LDGs positivas. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención, se va repitiendo. Sin embargo, lo que más nos llamó la atención era la presencia de una subpoblación minoritaria que se repetía constantemente tanto en pacientes como en controles, pero que debido a su expresión de CD15 y CD14 no encajaba dentro de los gatings convencionales ni para las LDGs ni para los monocitos. Y aquí es donde surge el interés de este estudio, en poder cuantificar, en poder identificar esta subpoblación. Por lo tanto, para poder llevar a cabo una cuantificación, una identificación de esta subpoblación desconocida, lo que hicimos fue un análisis en altas dimensiones de datos de citometría de flujo. Para ello, seleccionamos 15.000 células mieloides de cada una de las muestras, aplicamos una reducción de las dimensiones mediante un HuMAP y aplicamos un algoritmo de clusterización para poder identificar las distintas subpoblaciones. Como resultado de todo este análisis, lo que identificamos fueron monocitos clásicos, los monocitos intermedios, monocitos no clásicos, esta población gris, que básicamente incluye restos de otras subpoblaciones celulares o incluso restos de linfocitos, LDGs positivas y negativas, y esta población en moradito, que son las CD14 y CD15, es decir, nuestra subpoblación desconocida. Como podemos ver aquí en este gráfico, además de la expresión de CD14 y CD15, como ya habíamos comentado, también podemos ver que esta población presentaba una alta expresión para CD16. Con la idea de llevar a cabo una caracterización fenotípica más detallada, volvimos a reclutar 15 nuevos pacientes de lupus, volvimos a extraer sangre periférica y a aislar las PBMCs. Y de nuevo hicimos un análisis en altas dimensiones con datos de citometría de flujo. Como resultado, volvimos a encontrar las mismas poblaciones, por lo tanto, de nuevo, tenemos aquí esta subpoblación CD14, CD15, CD16. En este ensayo fenotípico, lo que hicimos fue añadir marcadores típicos de neutrófilos y monocitos, porque todavía no sabíamos a qué tipo celular correspondía. La población que estamos identificando la tenemos aquí. Y como podemos ver, como ya hemos mencionado, era positiva para CD14, para CD15 y para 16.
En este paso también encontramos que era positiva o que presentaba una alta expresión para CD66B. Por lo tanto, su expresión de CD15 y CD66B nos permitió ya clasificar esta subpoblación como neutrófilos. A mayores, también vimos que era positiva para la ADR, para CD10 y que en cuanto a tamaño, pues presentaban un tamaño superior que las demás subpoblaciones. En este paso, lo que más nos llamó la atención o lo que más nos sorprendió fue su expresión para HLA-DR, ya que es un marcador característico de células presentadoras de antígeno. Por lo tanto, nuestra población eran neutrófilos, pero sí que tenían características de células presentadoras de antígeno. Y de ahí, pues su nombre, APC-like neutrophils. En estudios previos ya se han encontrado neutrófilos con estas características de célula presentadora de antígeno ya en otros contextos, como en cáncer, en infección y enfermedades autoinmunes. A pesar de que no realizamos estudios funcionales, sí que comprobamos las correlaciones entre los niveles de las NAPC-like con las distintas subpoblaciones de linfocitos T, ya que estas células, esta subpoblación la hemos caracterizado como células presentadoras de antígeno, podrían estar implicadas en la activación de células T efectoras. Por lo tanto, empezando por las TH1, encontramos una correlación positiva entre los niveles de las NAPC-like y las TH1, que fueron cuantificadas previamente por citometría de flujo en nuestro laboratorio y que van a estar incrementadas de manera significativa en los pacientes con respecto a los controles. En las TH17 también encontramos una correlación positiva entre los niveles de las NAPC-like y los niveles de los linfocitos TH17 y de la misma manera también van a estar incrementadas de forma significativa en los pacientes con respecto a los controles. Sin embargo, encontramos una correlación negativa entre los niveles de las NAPC-like y las T reguladoras, que de manera contraria a lo que ocurre con las TH17 y TH1, van a estar disminuidas de manera significativa en los pacientes lúpicos con respecto a los controles. Por lo tanto, estos resultados podrían sugerir que esta subpoblación tiene un papel importante en la activación y modulación de la respuesta inmune. Y ya en otros estudios han observado que algunas citocinas que son generadas por estos neutrófilos con estas características sí que pueden promover a las células a respuestas en células T efectoras. Por otro lado, también quisimos estudiar la asociación que podría haber entre esta subpoblación, entre las NAPC-like, con el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, a todos los controles y pacientes que participaron en el estudio se les realizó una ecodoppler en la carótida y la enfermedad cardiovascular subclínica fue definida como presencia de placa en la carótida o un grosor de la íntima media de la arteria carótida superior a 0,9 milímetros. Empezando en los controles, tanto los controles sanos como en aquellos controles que tenían aterosclerosis no autoinmune, encontramos una correlación entre los niveles de las NAPC y el grosor íntima media. Y además, en los controles sanos también encontramos una correlación entre los niveles de esta subpoblación y la proteína C reactiva, que es un marcador clásico de inflamación. De la misma manera, en los pacientes lúpicos también encontramos esa correlación con la proteína C reactiva, pero además encontramos una correlación con la actividad de la enfermedad, ya que los niveles de las NAPC-like se correlacionan positivamente con el título de anticuerpos anti-DNA y con SLEDAI, que es un marcador clínico de actividad del lupus. Debido a la relación o a la asociación que encontramos entre las NAPC-like y el riesgo cardiovascular, lo que hicimos fue evaluar los niveles de las NAPC-like en todos los pacientes y los controles que van a estar clasificados y agrupados en función de su estatus cardiovascular. Por ejemplo, empezando por los controles sanos, vemos que aquellos que tienen un riesgo cardiovascular, que incluye aquellos que van a tener algún factor de riesgo tradicional o aquellos que van a presentar la enfermedad cardiovascular subclínica, sí que presentan un incremento significativo en los niveles de las NAPC con respecto a los controles. Lo mismo en los pacientes de lupus, vemos que aquellos que presentan algunos de los factores de riesgo tradicional o los que presentan enfermedad cardiovascular, tanto clínica como subclínica, también van a presentar un incremento en los niveles de las NAPC. Y ya por último tenemos a los controles con aterosclerosis no autoinmunes, que aquí nos vale un poco de control positivo, que también vemos que presentan un incremento de las NAPC en comparación con los controles sanos, es decir, con los controles cardiovascular free. Esto va un poco ya en la línea de estudios previos en los que se ha encontrado que los pacientes
con hiperlipemia o incluso en modelos murinos con aterosclerosis también se encontraron un incremento de estos neutrófilos con características de célula presentadora de antígeno. Por otro lado, también vimos que esta subpoblación de NAPC-like se podría clasificar en dos subpoblaciones en función de la expresión de CD16. Por un lado vamos a tener las CD16 high y por otro las CD16 dim. Y además la población de las CD16 dim va a estar incrementada en los pacientes lúpicos. Por lo tanto, debido al encuentro de estas dos subpoblaciones, lo que decidimos fue comparar la población CD16-DIN y CD16-HIGH en función de distintos marcadores. Por lo tanto, en estos gráficos podemos ver, se muestra en rojo las CD16-DIN, en morado las CD16-HIGH y también también podemos ver aquí las dos subpoblaciones de LDGs que habíamos cuantificado ya anteriormente. Por ejemplo, para CD16 vemos que, por un lado, con menor expresión tendríamos las LDGs negativas y las CD16-DIN, y por otro lado, las CD16 positivas y las CD16-HIGH. Para CD14, las dos subpoblaciones de LDGs van a ser negativas en comparación con las dos subpoblaciones de las NPC. Para CD15 presentan más o menos tienen una expresión similar todas ellas. Para DR podemos ver como ocurriría un poco con CD14, es decir, las dos subpoblaciones del LDG son negativas, mientras que las dos subpoblaciones de las NAPC son positivas. Y para CD10 vemos que las CD16 DIN y las LDGs negativas tienen menor expresión que las LDGs positivas y las CD16 high. Por lo tanto, en base a todos estos marcadores, podríamos decir que las CD16 DIN van a presentar un fenotipo inmaduro. Esto nos recuerda o es un paralelismo ya con lo ocurrido con las dos subpoblaciones de las LDGs. Como pudimos ver en base a todos estos marcadores, las CD16-DIN nos recuerdan a las LDGs negativas, mientras que las CD16-HIGH a las LDGs positivas. Además, la subpoblación de las CD16-DIN, al igual que con las LDGs negativas, se va a asociar con la interleucina 6, que es conocida por estimular la hematopoiesis, apoyando también la idea de que esta subpoblación presenta un fenotipo inmaduro. Ya para ir terminando, aquí podemos ver los niveles de las CD16-DIN en función del estatus cardiovascular de los pacientes y controles. Como vemos aquí hay una diferencia significativa con respecto a los controles sanos en aquellos pacientes de lupus que presentan algún factor tradicional o que presentan la enfermedad cardiovascular, tanto subclínica como clínica. Y además, aquí en este control plot podemos ver la población, donde estos serían las high y aquí tendremos las DIN, donde va variando en función del estatus cardiovascular y incrementando los niveles de esa subpoblación. Y ya para terminar, como resumen, en todo este contexto de inflamación que presentaba al inicio, podemos proponer como resultado un nuevo mecanismo patogénico de las LDGs a través de esta subpoblación de las NAPC-like, que produciría una activación de linfocitos autorreactivos mediante la presentación antigénica, desencadenando así una respuesta en monocitos y neutrófilos, promoviendo el daño endotelial y el posterior desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y esto sería todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, si tengo un micrófono a la sala, no sé si escucháis bien, si no, concentrarnos, pero si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo por relieve, un estudio muy completo, ¿no? Con muestras de pacientes, que es súper interesante. Esta subpoblación celular sirve, bueno, ahora en el resumen lo dejas más claro, que crees que sí que tienen un papel activo en la evolución de la enfermedad, en la respuesta a estos puntos. Yo te iba a preguntar si creías que podía ser más un marcador o que también se puede hacer un tratamiento terapéutico sobre esas poblaciones, si se está haciendo o si se estudia. Básicamente creemos que puede tener un potencial uso como biomarcador del riesgo cardiovascular, como hemos visto en alguna de las gráficas que enseñé, que esa población sí que se iba modificando e incrementando en función del estatus cardiovascular.
Entonces, sí, proponemos. ¿Y la enfermedad serían terapéuticamente accionables, digamos, que se pueda eliminar esa población? ¿Crees que sería terapéuticamente una opción para enfermedades inflamatorias? Lo O consideramos más puede, ¿no? desde el Sí, punto de biomarcador. como Sí, marcador, ¿no? sí. Y bueno, el hecho de que tenga un efecto Sí. sobre la activación sí que podría funcionar, no sé si hay algún inhibidor específico o se puede desarrollar algo.